Hola a todos, es bueno verlos de nuevo, si ya sé que no aparecí en los últimos videos, pero es que Hayato se olvidó de hacer mis diálogos por vago, como se nota que es argentino el tipo. Como sea, voy a decir lo de siempre, muchas gracias a todos los miembros del canal de la categoría media y alta, los cuales hacen posible la creación de nuevos videos para este canal. Creo que dije todo lo necesario, si me olvidé de algo Hayato lo dirá al final de este video, así que disfruten del especial de terror, bye. Desaparecen más personas conforme los días pasan, se han reportado gente desaparecida de las ciudades X, Y, B, A, y varias más, no se sabe con exactitud qué es lo que ocurre, no hay ningún testigo que haya visto algo extraño, varios héroes fueron a investigar pero no encontraron nada. Oh, vaya, dejé la televisión encendida. Un calvo con un traje que parecía una pijama estaría entrando a lo que parecía ser su departamento, teniendo en sus espaldas una gran bolsa que era 5 veces más grande que su cuerpo. Rayos, esto no va a caber por la puerta. ¿Qué? ¿Es en serio? Damas y caballeros, nos ha llegado una nueva noticia, el héroe clase S Piggot también ha desaparecido, su último avistamiento fue en Ciudad E, sea lo que sea, este Kaijin ahora es catalogado amenaza nivel dragón por la Asociación de Héroes, permanezcan en sus casas hasta nuevo aviso. Piggot, Diría el calvo confundido para luego apagar la televisión, dejando el control en el lavamanos. supongo que tendré que dejar esta comida en los departamentos de al lado, tuve suerte de poder conseguir todo esto en tan poco tiempo. Así se vio como Saitama sacaba de la bolsa una lata que tenía duraznos, seguido de un frasco lleno de Nutella. Qué delicioso postre voy a hacerme hoy. Diría el prota mientras empezaba a tomar varios alimentos más, para poder acomodarlos en su departamento. Los héroes estarían movilizándose en todas las ciudades, pero como era de esperar, no habían héroes suficientes para abarcarlo todo. Uno de los héroes que patrullaba la zona, era Zombie Man, clase S rango 8, dicho héroe se encontraba mirando los alrededores de Ciudad B, buscando alguna pista sobre algunos desaparecidos de los últimos días. El héroe se detuvo viendo como 2 personas se encontraban cambiando una cámara de seguridad. Disculpen la interrupción, clase S rango 8, Zombie Man. Oh, un héroe clase S, ¿qué ocurre? Investigó el caso de Catalina Montiels, quería saber si ustedes vieron algo inusual. Pues, lo único inusual son las cámaras de seguridad, alguien las rompió. ¿Las rompieron? Así Zombie Man había visto como la cámara tenía roto el lente. Es como si una bala le hubiera roto el lente, pero eso no es posible, ningún vecino de por aquí escuchó un disparo. Una bala, pero no había disparo. Lo extraño es que no robaron tiendas ni nada, tampoco se escucharon gritos. Creo que fue uno de esos Kaijins que les gusta gastar bromas. Lo dudo bastante, si hubiera sido un Kaijin habrían quedado pistas, ya sabes, baba, y esas cosas. ¿Puedo ver las cintas? ¿Eh? Bueno, eso no depende de mí, puede preguntarle a la dueña del local. El héroe sin perder más tiempo, había ingresado al local, viéndose como este estaba en la computadora, mirando las grabaciones de dicha calle. Espero que atrapen al mal nacido que me hizo esto. Estas cámaras son una fortuna. Sin embargo, Zombie Man había visto a Catalina, la mujer se encontraba caminando mirando su teléfono, pero entonces la cinta se había cortado. Me llevaré esta cinta para la investigación. Por supuesto, no hay problema. El héroe luego de su descubrimiento, este había tomado la cinta, dirigiéndose a la Asociación de Héroes. Una semana más tarde. El héroe había conseguido varias cintas más, en donde aparecían los desaparecidos. Curiosamente todas estas cintas se cortaban cuando la persona desaparecida se acercaba, y siempre era de la misma forma, el lente se destruía. Estas son todas las cintas que pude hallar, no hay nada más, según el informe de los familiares, el resto que desapareció habían ido de campamento, o una excursión a la playa, o tomaron vacaciones, lugares en donde no habían cámaras de seguridad. Oye Zombie Man, ¿cómo te encuentras? El que había hablado, no era otro más que el pequeño emperador, el cual había traído un poco de café para su compañero. Gracias. Diría el héroe dándole un sorbo a su café. ¿Cómo va la investigación? ¿Supiste de algo? Hay un sospechoso.
¿En serio? Sí, pero no sé quién es. El héroe había rebobinado la grabación en donde aparecía Catalina, mientras la detenía, tocando con su dedo un lugar en específico. Justo aquí, hay alguien encapuchado, pero no se nota bien por la oscuridad. Esa persona, o monstruo, destruye las cámaras y secuestra a las personas. Por un momento creí que ese monstruo podía crear pulsos electromagnéticos para destruir las cámaras, pero luego lo descarté porque ninguna persona había afirmado tener bajones de luz, aparte de que las cámaras deberían de haber explotado o dejado de funcionar. Así el héroe había mostrado una de las cámaras que tenía en una mesa. Y no, la cámara solamente sufrió este daño, como si le hubieran disparado algo. Y yo que creí que este caso sería fácil de resolver, veo que me he equivocado. Diría el pequeño mientras seguía lamiendo su paleta. ¿Y tú, encontraste algo relacionado con Pig God? Lo único que se sabe es que fue a su restaurante de fideos favoritos, y cuando se estaba yendo el video se cortó. Interrogamos a todas las personas que estuvieron esa noche en ese restaurante, incluso al propio cocinero. Pero nadie sabía nada, todos respondieron con la verdad. Este caso hace que me dé una jaqueca. Lo decía mientras se tocaba levemente la frente. Una cosa es segura, esta cosa no es un humano normal, ni tampoco un monstruo normal. ¿Sabe lo que hace? Podrían ser varios, o tal vez uno solo. Todos estos casos ocurrieron en la misma semana, y aún no hay señales de los cuerpos. ¿Quién demonios es este maldito infeliz? Más casos de gente desaparecida estaban llegando, y no solamente gente, héroes de clase C y B, también habían desaparecido. Esta amenaza se estaba expandiendo. Jeje, qué deliciosa estuvo la cerveza de esta noche, aunque debería de empezar a tomar un poco menos, si sigo así me quedaré sin dinero. Golden Ball, clase a rango 26, un héroe que disfrutaba de una buena cerveza por la noche, acompañada de una buena comida. El héroe se encontraba caminando sin preocupaciones aparentes mientras este tenía sus canicas en mano, lanzándolas al aire para que nuevamente cayeran a su palma, repitiendo el proceso una y otra vez. Sin embargo, el héroe se había detenido, para luego mirar a sus espaldas, viendo que no había nada. El héroe con gorro blanco rápidamente había sacado su resortera mientras comenzaba a mirar a su alrededor, tensando su arma con una de sus canicas especiales. Sé que estás ahí, bastardo. Sal de una vez. ¿Quién eres? ¿Un Kaijin nuevo? ¿El cazador de héroes? ¿O la muerte susurrante? Diría el hombre mirando hacia todas las direcciones, comenzando a tragar un poco de saliva. El sujeto había escuchado un ruido extraño a su costado, lanzando su primer proyectil, viendo que solo se trataba de un bote de basura. El hombre solo había suspirado mientras volvía a tensar su arma mirando nuevamente hacia todas las direcciones. Será mejor que vuelva al bar, al menos ahí tengo más luz para ver. No obstante, un fuerte sonido se había escuchado a las espaldas del héroe, quien se había volteado. ¡Oh, mierda, mierda! Gritaba el hombre mientras empezaba a disparar a lo loco a la cosa que lo quería atacar. ¡Mierda, es demasiado ágil! Diría el héroe entre pensamientos mientras comenzaba a correr, viéndose como esa cosa le seguía el paso. El héroe rápidamente se había metido a un callejón mientras se veía como este sacaba 3 bolas de acero, para luego apuntar a la pared y decir: Ataque asesino, explosión dorada. El ataque sería lanzado, viéndose como esa cosa recibía todos los impactos de lleno. Ahí tienes, mal nacido, exclamaría el hombre para luego correr hacia la cerca que estaba al final del callejón logrando saltarla. Sin embargo, dicha cosa también había conseguido saltar la valla, empezando a perseguir al héroe nuevamente, pisándole los talones. Maldición, solo tengo un disparo más. Cuando el hombre se dispuso a disparar, dando media vuelta para hacerlo, esa cosa lo había atrapado. Los gritos de agonía del héroe se escucharían por todo ese sector, viéndose como manchas de sangre adornaban las calles y las paredes de ese sector de la ciudad. Así se vio como los policías habían rodeado la zona, sacando fotos mientras trataban de dibujar el lugar de muerte del cadáver. No tiene forma exacta.
Pues claro, solo está su ropa y varias manchas de sangre, huesos, órganos, ni siquiera un poco de piel. Haz un informe sobre esto, pon en cuarentena este sector de la ciudad también. Entendido, señor. Disculpe la molestia, oficial, clase a rango 28, Spring Moustache, soy amigo de él. Bueno. Oh, Spin Mustache, un honor conocerlo. ¿Puedo verlo? Por supuesto, pero no creo que le guste. Así se vio como el héroe tenía una mirada sorprendida mientras se tapaba la boca. El Kaijin que hizo esto es un enfermo, lo devoró vivo. Las prendas rasgadas nos dicen que Golden Ball se trataba de defender. Encontramos también algunas de sus balas por este sector. El maldito monstruo no dejó nada, se comió hasta el último trozo de carne. El pelinegro se había tapado la boca mientras parecía que iba a vomitar, pero este había conseguido calmarse, mientras este tomaba aire. Gracias, yo le diré a su familia sobre esto. También informe a la asociación sobre el incidente. No hubo testigos por aquí, solo gente que había escuchado los disparos de Golden Ball como sus gritos, pero tenían tanto miedo que decidieron irse. Entiendo. Diría el héroe mientras comenzaba a marcharse. Así se vio como Saitama estaba yendo a un pequeño kiosco que estaba cerca de su casa, viendo que dicho local estaba abandonado. El héroe rápidamente se había metido en dicho local, viendo como la poca carne que había se había echado a perder. Bueno, supongo que hoy habrá sopa. Diría nuestro prota mientras comenzaba a guardar las cosas en su pequeña cesta. Ya cuando el hombre había terminado de buscar sus cosas, este había visto como dos héroes clase A, los cuales eran Smailman y Lighty Max, habían comenzado a acercarse. Oh, hola. Saitama de la clase B, ¿no es así? Oh, sí, soy yo, ¿qué pasa con eso? Necesitamos que vengas con nosotros ahora mismo. Les juro que no robé nada ahí, ese lugar está abandonado, jeje. Ambos héroes se miraron a los ojos para luego ser el Chapulín quien había hablado. Órdenes de la Asociación de Héroes, debido a los informes y repentinos ataques hacia los héroes, sumado a la desaparición de Pig God, la asociación obliga a que los héroes vayan en grupos de 2 o más personas para patrullar las calles, debido a la amenaza de los Kaijins. Creo que leí eso en las noticias. Así es, este Kaijin se le apoda la muerte susurrante, debido a eso es que queríamos que vinieras con nosotros a patrullar. Oh, era eso. Sí, solo eso, esta es la foto del principal sospechoso. Así se vio como el héroe le daba una foto del hombre, el cual no se le podía ver la cara, ya que estaba encapuchado. Ya veo, ¿y este sujeto, es fuerte? Diría el héroe por diversión mirando al dúo. Amigo, ese sujeto posiblemente haya matado a un clase S, claro que es fuerte. También se cree que él fue quien mató a Golden Ball. Aunque eso es más especulación que otra cosa, la forma en que Pig God y Golden Ball murieron, fueron muy diferentes, tal vez se traten de Kaijins diferentes. Oh, gracias por el aviso. Lo decía guardando la foto mientras empezaba a irse. ¿Pero a dónde vas? Iré a cocinarme algo, tengo hambre. Pero, no es Q. Olvídalo. Se llevó la foto. Olvídalo, tengo otra aquí. Vámonos, que luego no se queje de que no le advertimos. La noche nuevamente volvió a caer, y un grupo de héroes se encontraba paseando por la ciudad, estando en vigilancia. Demonios, ¿en serio debemos de patrullar toda la noche? Hey, te pagan por hacer eso, no te quejes. Sí, lo sé, pero demonios, solo duermo 4 horas al día. El héroe Smailman había hablado, viéndose como Stinger, Lighty Max y Dead Gatling se sentaban en una banca para tomar un café. Hay que estar más atentos en esta zona, en esta ciudad Golden Ball fue asesinado, así que debemos de estar muy atentos por si la muerte susurrante nos toma por sorpresa. El que había hablado era Dead, el cual estaba mirando su café. Child Emperor nos dijo que permaneciéramos en la luz, de esa forma podríamos ver la apariencia de esa cosa y finalmente cazarla. Smailman había hablado. Espero que sea así de fácil. Lighty Max respondió mientras le daba un sorbo a su café. Ese grito había puesto los pelos de punta a los héroes, quienes rápidamente empezaron a correr en dirección de ese grito.
Las personas empezaron a apuntar hacia los edificios, y los clase A pudieron ver como una mujer no paraba de gritar horrorizada, ya que ésta estaba siendo cargada por esa cosa, que debido a la oscuridad de los tejados, no se podía ver. Rápido, rápido. Death había hablado mientras en compañía de Lady Max y Stinger conseguían saltar a las terrazas de los edificios, persiguiendo al monstruo. Mientras que Smileman los perseguía desde abajo. Maldición, no puedo disparar o si no podría dañar a la mujer. Sin embargo, el ente se había metido en la zona en cuarentena de la ciudad, en donde no había nada de luz. Demonios. No puede ser. Los héroes se tuvieron que detener, dado a que no podían ingresar a ese lugar así como así. ¿Qué haremos? Llamaremos refuerzos, eso es lo que haremos. Pero nuevamente, los héroes volvieron a escuchar los gritos de horror de la mujer, los cuales eran incluso más fuertes, escuchándose como ésta suplicaba por ayuda. Maldita sea. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Stinger, Lighty Max, Smileman, esperen. Gritaba el líder viendo cómo su grupo se metía en la oscuridad. Maldita sea. El pelinegro había comenzado a contactar con la asociación esperando a que ésta respondiera. Sí, asociación, habla de Agadlin, la muerte susurrante se encuentra en Ciudad P, en la zona de cuarentena, por favor mande a un grupo de héroes clase S para esto, y que sea rápido. Diría el héroe mientras dejaba su comunicador, estando a nada de meterse en la zona, sin embargo lo había pensado mejor, y simplemente había comenzado a alejarse de dicho lugar. Ayúdenme por favor, ayúdenme. Ya estamos por llegar, por favor resista. Los clase A finalmente habían llegado a socorrer a la mujer, metiéndose en una de las casas del sector en donde se escuchaban los gritos. Mientras que por otra parte, el pelinegro se encontraba hablando con las personas que vieron al monstruo. ¿Qué? ¿Cómo que no vieron cuando secuestró a esa mujer? No lo vimos, le juramos que él ya tenía a la mujer en el hombro cuando la vimos. Ya la tenía en el hombro. Oh no, es una trampa. Gritaba el héroe volviendo a correr hacia la zona en donde se encontraban sus compañeros. Smileman, quédate afuera a vigilar. Entendido. Tanto Lady Max y Stinger se habían acercado al cuerpo de la mujer. Ya, tranquila, todo va a estar bien. Diría el pelirrubio mientras tomaba a la mujer quien estaba boca abajo. Pero se llevó el susto de su vida al ver que solo se trataba de un cadáver, viendo cómo tenía en su cuello un reproductor, del cual salían sollozos y gritos. No puede ser. Nos engañaron, debemos de irnos de aquí. Ambos héroes habían salido de la casa, solo para tomarse con la horrible escena de Smileman, siendo devorado por esa cosa, viéndose como le parecía estar succionando los órganos por la boca. Stinger y Lighty al principio se habían quedado en shock, pero estos rápidamente se enfurecieron, lanzando sus ataques en contra de esa cosa. Pero grande fue la sorpresa de ambos, al ver cómo dicha criatura desaparecía de su vista. ¿Dónde diablos está? Diría el pelirrubio sin percatarse de que ya no tenía pierna. Lighty, tu pierna. Gritaba el pelinegro aterrado, viendo cómo su arma también se había roto. Antes de que el pelirrubio pudiera gritar del horror, esa cosa lo había sujetado de la cabeza, abriendo sus enormes fauces, tragando la cabeza entera del héroe pelirrubio, viendo cómo su cuello soltaba un gran chorro de sangre, manchando la pared. Stinger había quedado completamente paralizado del miedo, pero sus instintos hicieron que comenzara a correr desesperadamente. Una salida, debo de salir, debo de irme de aquí. Diría el hombre mientras veía cómo Death Gatling se metía a la zona, mirando cómo se acercaba a él. Sí, voy a lograrlo, voy a lograr. Porque estoy volando, porque miro mi propio cuerpo, está todo invertido. ¿Desde cuándo el mundo está así? Lo que en realidad había pasado, era que esa cosa le había cortado la cabeza a Stinger, viéndose como su cuerpo caía desplomado en contra del suelo. Gatling había quedado anonadado, pero dicho sentimiento se transformó inmediatamente en ira. Así que esa es tu apariencia, eres espantoso. Diría el héroe mientras apuntaba con su arma a esa cosa que lo amenazaba, para luego verse como dicho animal se acercaba de frente hacia el héroe, quien solo podía gritar de la ira y el miedo. Death Shower.
Flash y Flash, Zombieman, y Shield Emperador habían llegado a la escena del crimen. Oye Emperador, ¿seguro de que quieres ver esto? Habrán cosas fuertes lo más probable. He visto cosas peores, Zombieman. Diría el pequeño metiéndose en la zona al igual que sus compañeros. Con lo primero que se habían topado, era con el cadáver de Dead Gatling, o bueno, lo que quedaba, ya que solo estaban sus piernas hasta llegar al abdomen, y su torso y brazos habían desaparecido. Siguieron más adelante y se toparon con un rastro de destrucción, debido a la técnica del héroe clase A. Smileman, Lighty Max, Dead Gatling y Stinger, 4 héroes clase A habían sido brutalmente asesinados, y lo más importante, encontraron el cadáver de una de las desaparecidas de Ciudad A, Rukia. Bien, parece que la teoría que armamos era cierta, la cosa que asesinó a Piggot y la cosa que mató a Golden Ball son la misma criatura. Diría el pequeño emperador mientras tomaba el reproductor que la mujer tenía en el cuello. Me llevaré esto para examinarlo, tal vez encontremos de quién sea el reproductor. Esta será una larga noche. Así se vio como Flash y Flash miraba a los alrededores del sector, para luego empezar a marcharse. ¿Encontraste algo Flash y Flash? Algo me llama la atención de esto. ¿Qué es? Este sector de la ciudad tenía luz, pero ahora ya no tiene, es decir que el generador de este sector debió de haberse destruido. Sí, y que con eso... Esa cosa es inteligente, atrajo a los héroes a una trampa segura usando de carnada el cadáver de esa mujer, y destrozando el generador de energía para limitar la vista de los héroes. Eso solo refuerza aún más la teoría de que ambas criaturas son la misma. Como sea, me largo de aquí. Diría el héroe para después desaparecer. La muerte susurrante, últimamente ese Kaijin se ha hecho demasiado popular, creo que sería buena idea integrarlo al equipo. Un ente con un solo ojo y varias extremidades en la cabeza había hablado, este ente era Gyoro Gyoro. El problema real sería poder encontrarlo, no dejas rastro de nada, ni siquiera se sabe cuál es su apariencia real. El monstruo se había tocado la barbilla, esto debido a que debía de pensar qué es lo que iba a hacer con Garou, si bien el ataque hacia los héroes fue exitoso, ya que consiguieron llevarse al hijo de uno de los empresarios, perdieron a varios soldados, como Goketsu, o el 100 pies anciano, lo cual hacía un poco más complicada la labor de destruir a los humanos. Sin embargo, Saikos había sentido un gran bullicio en la base. Ah, es cierto, las personas que atrapamos. La líder se había puesto a levitar, yendo a la dirección de la sala. Por favor, perdónenos la vida. Así se vio como un grupo de mercenarios estaban contra las cuerdas, estando rodeados por monstruos. Diablos, ahora recuerdo que fui atrapado por esa cosa pájaro o lo que sea. ¿Qué creen que deberíamos de hacer? Yo digo que nos los comamos vivos. Diría el monstruo con una gran sonrisa en el rostro. Yo pienso que podrían tener algo para ofrecer. Afirmo lo mismo, si me permite usar mi habilidad. Pero todos los presentes habían escuchado un grito a lo lejos. ¿Pero qué demonios? Diría Garou estando atrás de la pared. Parece que tenemos un invitado. ¿Se tratara de los héroes? No, puedo ver claramente que es uno solo, ustedes, encárguense del intruso, hablaré con Garou ahora. Así se vio como todos los monstruos obedecían, yendo a darle caza al intruso. Muy bien, Garou. Por cierto, reina sádica, haz lo que quieras con esos intrusos de ahí, solo sácalos de mi vista. Oh, con mucho gusto. Diría la mujer mientras tensaba su látigo, mientras que los cazarrecompensas solo miraban aterrados su inevitable final. Hasta que la pared se había roto, viéndose como chorros de sangre azul y restos de monstruos caían desparramados por el suelo, el techo y las paredes. Absolutamente todos habían quedado pasmados ante tal aparición, pero como había mucho polvo no se podía ver quién había realizado dicha aparición. ¿Pero qué diablos? Pagarás por haberme bañado en sangre de monstruo de segunda. Diría la mujer mientras atacaba al desconocido con su látigo, pero este se había detenido, viéndose como la pelirrubia intentaba volverlo a contraer, pero no podía. Maldita sea, suelta mi arma
Pero la monstruo había sido atraída hasta el humo, escuchándose como la susodicha soltaba gritos de agonía. Los presentes solo se habían quedado mirando sin hacer o decir nada, para luego verse como el arma de la mujer era tirada en contra del piso. Finalmente, el humo se había disipado, y todos los presentes fueron capaces de ver la apariencia del monstruo. ¿Qué diablos? Wow. Así que tú eres el intruso. Espera, Royal Reaper, no sabemos si es amigo o enemigo, tal vez quiera unirse a nosotros. Pero las fauces de la criatura se habían abierto de una manera espantosa, soltando fuertes chasquidos de su boca. Lo dudo bastante, Diría el monstruo de cabello largo, para luego abalanzarse en contra de esa cosa espantosa. Pero dicho ente solo había movido su mano rápidamente de forma vertical, haciendo que Reaper se quedara quieto. Luego de 3 segundos exactos, Reaper se había dividido en 2 partes, cayendo en direcciones opuestas. Esto es una locura, me largo de aquí. Gritaría el líder de los cazarrecompensas intentando escapar, pero este había escupido sangre, viendo cómo su espalda y estómago habían sido atravesados por esa cosa, la cual le había comido la cara de un simple movimiento. El resto del equipo solo podían mirar horrorizados el destino que sufrió su líder, notándose cómo hasta algunos de estos miembros se habían orinado encima. El rey de los insectos había sido el siguiente en atacar, lanzando un gran puño en contra de la criatura. Pero esta última había lanzado un golpe igualmente, impactando en el brazo del insecto, estallándole este último, junto con su tórax. Vaya, sí que tienes nivel, creo que perdonaré tu osadía si te arrodillas ante mí ahora mismo. No obstante, la mirada del depredador ahora se había fijado en Garou, y este último solamente se había puesto en guardia. Jeje, ¿qué esperas, bastardo? Te cerraré esa maldita boca que tienes, hasta aquí se nota tu apestoso aliento. Cuando la cosa estaba por dirigirse hacia Garou, esta había saltado a tiempo, evadiendo un ataque con espada. Así que este era el intruso. El que había hablado era una máquina, la cual tenía una apariencia similar a la de los samuráis. Bien, tú lo pediste. Así se vio como la sala se llenaba de monstruos, viéndose también a un par de ejecutivos. Mátenlo ahora. Varios monstruos se habían acercado lo suficiente para atrapar a esa cosa, pero esta última había abierto nuevamente sus fauces, mientras soltaba un fuerte chirrido, el cual había dejado sordos a los mercenarios y a un par de monstruos. Solo fue cuestión de segundos. Omeles Emperor. Robert. Garou. G5. Todos los monstruos de la sala habían sido asesinados, era como si el mismísimo tiempo se hubiera detenido. Gyoro no lo podía creer, todos los ejecutivos habían sido asesinados, no solo los monstruos de esa sala, todos los monstruos de la base fueron asesinados. No puede ser, no puede ser, esto tiene que ser una puta ilusión, ¿cómo es posible? Ni siquiera parpadeé y esa cosa los mató a todos. El monstruo lentamente comenzó a acercarse hacia Gyoro, pareciendo haberse dado cuenta de algo. Maldito, ¿cómo te atreves a arruinar mis planes? Muere, una gravedad 500 veces más fuerte que la de la Tierra. Gritaba el monstruo levantando sus manos, pero en parpadeos, sus extremidades fueron arrancadas de forma violenta, cayendo en contra del suelo. Gyoro se retorcía de dolor, viendo cómo esa cosa se acercaba a ella, pero esta última dijo algo. Orochi. Al decir dicha frase, un montón de restos del rey de los monstruos, empezaron a salir del suelo, atrapando al monstruo mientras empezaba a consumir toda la sangre que había esparcida por la habitación. Gyoro había generado un campo de fuerza protegiéndose de esta manera de los trozos de carne de Orochi. Eso es Orochi, cómetelo por completo, no dejes ni un solo trozo de él con vida. Gracias a la sangre de toda la base, el rey de los monstruos había conseguido tomar su forma normal, terminando de digerir a esa cosa. Bien hecho, ahora deberemos de volver a reclutar unos cuantos monstruos, este tropiezo no es nada, posiblemente en Ciudad X o ciudades se encuentren más mons, Orochi. ¿Qué diablos te pasa? Lo decía viendo como el monstruo solo estaba inmóvil mientras de su boca comenzaba a salir bastante sangre. Esa criatura había salido del pecho de Orochi, habiéndolo devorado por dentro.
Gyoro de forma rápida había creado un escudo de energía para salvarse del ataque, pero este no había servido de nada, ya que esa cosa lo había atravesado, viéndose como esta última terminaba devorando por completo el cuerpo del monstruo. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Mierda, será mejor que me vaya de aquí ahora mismo, lo mejor será no perder de vista a esa cosa. Saikos había cerrado sus ojos mientras trataba de encontrar la ubicación exacta de dicha criatura, pero para su sorpresa esta había desaparecido. ¿Qué? ¿Dónde demonios está? ¿Dónde está? ¿Cómo están, muchachos? Perdón, últimamente no puedo dejar de hablar así. ¿Cómo están, gente? Espero que estén bien. Hace casi más de un mes que no nos vemos. Pero bueno, ya expliqué mi ausencia en la pestaña de comunidad, así que a quien le interese puede ir a verlo directamente. Como el video me estaba quedando demasiado largo y literalmente solo edité la mitad de la parte, decidí partirlo en dos, para de esa forma subir uno el domingo y el próximo subirlo el 31 de octubre, que sería el mes del miedo. Aunque yo no prometo nada, principalmente porque cada vez que prometo algo casi nunca lo cumplo, así que no se hagan expectativas, seguramente me tarde más en subir la segunda parte de este fic. Quería darle créditos a Brazas de Kentaro, a Fix de Bautrox y a Noah Morningstar, los cuales me ayudaron para la creación de esta imagen. Bueno, Brazas de Kentaro simplemente utilicé su imagen y le quiero dar créditos directamente. Después yo la edité, Fix de Bautrox me ayudó con el coloreado y Noah Morningstar hizo el diseño de la criatura. Así que espero que les haya gustado este especial de terror y veré si el 31 puedo subir la siguiente parte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video. Bye.